¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver qué componentes tienen y cómo funcionan los termómetros bimetálicos, este tipo de termómetros analógicos que son muy utilizados en la industria. Control de temperaturas en superficies, temperatura de fluidos, en sistema de calefacción o enfriamiento, etc. ¿Queréis saber más? ¡Comenzamos! Seguro que todos habéis visto este tipo de termómetros en sistemas de calefacción, donde por ejemplo en la propia caldera podemos ver un termómetro que nos indica la temperatura del agua caliente o del agua que se emplea para el circuito de calefacción. Este tipo de termómetros son muy utilizados en ámbitos industriales y proporcionan un buen rendimiento para la construcción que llevan, que vamos a ver ahora que es muy sencilla. ¿Qué componentes tenemos en un termómetro bimetálico? Bien, pues como estáis viendo aquí en estos tres ejemplos que tenemos, lo primero que tenemos es una estructura de acero, después tenemos una escala graduada, en donde tenemos indicados los grados de temperatura, en este caso grados Fahrenheit, y aquí serían grados centígrados o Celsius, y en esta escala luego tenemos una aguja indicadora. Esta es la aguja que nos indica la temperatura que está midiendo el termómetro. En este caso la aguja es esta. Pero fijaos, tenemos aquí un pequeño testigo de color rojo que yo desplazo con este tornillo que vemos. Y este testigo, como su nombre indica, lo que hace es va girando solidariamente a la aguja indicadora hasta que alcanza la temperatura máxima. Una vez que alcanza la temperatura máxima, el testigo lo deja situado en esta posición. Como consecuencia de este testigo sabemos la temperatura máxima que se ha alcanzado en este termómetro. En este caso es un termómetro de superficie. Este sería para medir la temperatura de fluidos. Pueden ser que tenga el sensor acoplado aquí detrás, el sensor de temperatura, que como vamos a ver a continuación es una lámina bimetálica, de ahí el nombre de los termómetros, y esta lámina bimetálica está solidariamente unida aquí a la aguja indicadora, que es la que nos indica la temperatura. Pues bien, digamos que el sensor de temperaturas en este tipo de termómetros es esta lámina bimetálica. En este caso, aquí en forma de espiral, o puede ir también en forma helicoidal. Bien, aquí estáis viendo la escala también en Fahrenheit. ¿Veis? Nos marca aproximadamente 60 grados Fahrenheit. Este termómetro está pensado para clavarlo, por ejemplo, en un alimento que vamos a introducir en el horno. Daros cuenta de una cosa, todos los materiales de los que se compone el termómetro tienen que estar diseñados para aguantar la temperatura que vamos a medir. En este caso, fijaos que son temperaturas muy altas. Este es un termómetro de superficie, que ahora veremos cómo funciona. Hasta 700 grados en superficie. Este, como os decía, es para medir la temperatura de fluidos. Ahora os enseñaré también cómo funciona. Y este que tengo en la mano, pues se clava, por ejemplo, en un alimento que vamos a introducir en el horno. Y en esta escala vemos la temperatura que tiene ese alimento, la temperatura de cocción interna, para ver si la carne está hecha. De esta manera controlamos el proceso de cocinado del alimento. En este caso vemos que tiene una varilla prolongada. Aquí veis dos pequeñas estrías que se utilizan para sujetar la parte bimetálica, que en este caso es helicoidal, ahora lo vamos a ver. Y el sensor de la temperatura, digamos que va en la punta. De hecho, fijaos, si yo lo sujeto de esta manera, fijaos que tiene 60 grados Fahrenheit. Y coloco mis dedos en la punta, lo proporciono calor y fijaos cómo sube la aguja. Veis que ella marca 70 grados y sigue subiendo. Por lo tanto, el mecanismo, el sensor de temperatura en este termómetro está en esta posición. ¿Veis? Si yo le agarro de esta manera, con el calor de mi mano, va subiendo la temperatura hasta unos 80 grados aproximadamente. Ojo, grados Fahrenheit. Este es el termómetro de superficie del que hablábamos antes, con la aguja testigo. Es para superficie porque, como veis, en este caso no tenemos ninguna varilla prolongadora como esta, y la espiral bimetálica, ¿veis?, está unida directamente al eje que mueve la aguja. Este eje mueve la aguja y nos indica la temperatura.
Pero ¿cómo funciona esta espiral bimetálica? Y ojo, en este caso es una espiral y en este caso es un mecanismo helicoidal. Bien, para entender cómo funciona, vamos a suponer que mis manos fueran de dos metales diferentes. La derecha, por ejemplo, sería cobre y la izquierda, vamos a suponer, acero o hierro o cualquier otro metal. ¿Qué pasa si las ponemos juntas y las unimos? Tenemos una lámina compuesta por dos metales, cobre y hierro, por ejemplo, una lámina bimetálica. ¿Qué es lo que ocurre cuando aplicamos calor a esta lámina? Pues los dos metales tienen coeficientes de dilatación diferentes. ¿Qué significa esto? Que el cobre posiblemente se dilate más, por poner un ejemplo, y el hierro menos. Esto provoca una tensión en la lámina que se desplaza hacia uno de los lados, en función de los coeficientes de dilatación lineal del material. Esa tensión lo que hace es que la espiral, la lámina bimetálica, se prolongue, y esa prolongación en longitud lo que hace es mover este pivote al que va unido la aguja. Y en consecuencia de esa dilatación que tenemos, de esa prolongación de la lámina bimetálica, pues se produce el desplazamiento de la aguja de forma proporcional a la temperatura. ¿Cómo podemos ver que esta lámina está compuesta por un bimetal? Veis que en este caso es una espiral, que aquí está sujeta en un extremo fijo, y el otro extremo es el que está unido al pivote de la aguja. De hecho, si muevo el extremo que está unido, fijaos cómo se mueve la aguja. ¿Veis? Transmito un movimiento, fijaos, desde mi mano a todo el resorte y a la aguja. Por lo tanto, la aguja gira libremente. Bien, como os decía, ¿cómo podemos ver que aquí esta lámina está compuesta por un bimetal? Pues si nos fijamos en una de las caras, vamos a ver que tiene un color cobrizo. Concretamente, si nos fijamos en esta cara, en la cara de la lámina, aquí vais a ver que tiene un color cobrizo, como os digo, y si nos fijamos en el otro lado de la lámina, vais a ver que tiene más un color metálico, de fleje metálico, es el típico color, ¿veis?, gris metálico que tienen los metales. Entonces tenemos esta cara con un metal, ¿vale?, y esta otra con otro. Como digo, los dos metales tienen un coeficiente de dilatación diferente, se produce una tensión en la lámina bimetálica, esa tensión se prolonga a lo largo de toda la lámina, provoca una prolongación, y esa prolongación se transmite en forma de giro, de movimiento mecánico, en este pivote al que va conectado la aguja. Y esa aguja nos indica la temperatura en la escala que tenemos graduada. Bien, hemos visto que en el caso de este termómetro, pues es una espiral. Pero en estos otros casos, como por ejemplo en este que se utiliza para fluidos, os he dicho que era helicoidal. El mecanismo es como una hélice. Y en este caso también. Es una hélice que en este caso va colocada aquí, que es donde queremos medir la temperatura. ¿Dónde podemos ver esa hélice? Esta vaina, esto es una vaina, fijaos que no hace nada. Esta es la vaina que va colocada en el circuito hidráulico. ¿Ves que tiene aquí una tuerca de 20? Esta tuerca se inserta en el circuito de calefacción o donde queramos medir la temperatura. Y lo que hacemos luego es colocar el termómetro de esta manera, para ver la temperatura en ese fluido. Entonces, si quitamos la vaina, lo que encontramos es, como veis, este tubo, que aquí en esta parte es donde tiene la hélice bimetálica. Y aquí tenemos un tornillo. Bueno, pudiera parecer un tornillo. Este tornillo está suelto. ¿Para qué se utiliza este tornillo? Para graduar el termómetro. Si yo extraigo el tornillo, lo que vemos en el interior es la hélice bimetálica. ¿Veis? Esa es la hélice que con la temperatura se dilata, está compuesta por dos metales de diferente coeficiente de dilatación, se produce una tensión, esa tensión se prolonga a lo largo del eje que está conectado con la aguja, y esa aguja nos indica la temperatura. Ahora lo que yo he hecho es, al extraer este tornillo, lo que he hecho es dañar la calibración del termómetro. Y este termómetro se calibra, como vamos a ver, con un destornillador Torx, ¿veis? Y aquí, cuando yo giro, veis que la aguja gira. Y puedo seleccionar la temperatura
la temperatura ambiente a la que nos encontramos en la sala. En este caso, aproximadamente unos 20 grados. ¿Veis? Por lo tanto, girando la hélice yo puedo calibrar el termómetro. Para comprobar el funcionamiento de este termómetro de superficie, que ya os he explicado sus componentes, veis que no tiene nada. Lo más importante es la hélice bimetálica y luego estos dos soportes de fijación magnética, que como veis nos permite que se sujete en una superficie donde queremos medir la temperatura. Entonces yo lo voy a hacer en esta placa, que como veis es una placa eléctrica que va a coger temperatura muy rápidamente. ¿Qué es lo que hago? Coloco el testigo rojo, que me va a indicar la temperatura máxima alcanzada por la placa, en la posición de inicio. Y cuando la placa empiece a calentar y empiece a coger mayor temperatura, vamos a ver que la aguja indicadora desplaza al testigo y va a fijar la temperatura máxima que va a alcanzar. La sitúo, por lo tanto, aquí, veis que se fija magnéticamente. Y a continuación lo que hago es enciendo la placa. Estas placas cogen temperatura muy rápidamente y vamos a fijarnos en el termómetro. Vamos a ver cómo sube la temperatura en este termómetro a medida que la placa se calienta. Veis que la escala de este termómetro es muy amplia, hasta 700 grados Fahrenheit. Como hemos hablado, un termómetro de superficie. Bien, poco a poco la placa ya se va calentando. La hemos puesto al máximo. La resistencia eléctrica, veis que se desplaza la aguja, como decía, y poco a poco va arrastrando. Fijaos, va dando pequeños saltitos porque se calienta muy rápidamente la placa. Y fijaos cómo arrastra a la aguja indicadora. La aguja roja, que se denomina comúnmente como testigo, porque nos permite saber la temperatura máxima que ha alcanzado la placa. Ahí veis que poco a poco va calentándose, cómo va cogiendo temperatura. Como podemos apreciar, se han alcanzado prácticamente los 400 grados. Parece que ya no sube más la temperatura y ahora en unos minutos la placa comenzará a enfriarse. Bueno amigos, os he puesto el descenso de temperatura en cámara rápida para que veáis cómo se producía y cómo el testigo pues se queda donde ha alcanzado la temperatura máxima. Con esto habéis visto el funcionamiento de un termómetro bimetálico de superficie. También hemos visto cómo funcionaba este pequeño termómetro que se podría utilizar en la cocina, un uso común, y también que es para la medida de la temperatura en fluidos. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.